Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Servín, pastor de Horizonte Ciudad de México, y es un gusto poder recibirte hoy en nuestra reunión digital. Muy buen día en el momento en el que estés viendo este video, en esta reunión. Hoy domingo queremos alabar al Señor, y también de esta manera en la que, bueno, la pandemia nos ha orillado a poder tener estas dinámicas digitales, pues también poder hacerlo con el corazón dispuesto para poder adorar al Señor, para poder pasar tiempo en su palabra. Y sobre todo el día de hoy es la conclusión ya de las semanas previas que habíamos visto los distintivos de Calvary Chapel, en donde pudimos narrar de dónde se originó todo este movimiento y cómo Horizonte también empezó a tener preeminencia o su lugar dentro de las iglesias en la República Mexicana, y cómo Horizonte de Ciudad de México fue plantado. El día de hoy vamos a ver un tema bastante importante, bastante interesante, en el cual queremos que sirva como de alineación para nuestras vidas en nuestra congregación aquí en la Ciudad de México, en donde yo creo que el Señor tiene algo hermoso para cada uno de nosotros aquí en la Ciudad de México. Por algo Jesucristo derramó su sangre por cada uno de nosotros, y tú, tu familia, son parte de esto. Así que el título del día de hoy es Confesiones, Convicciones y Acciones. Confesiones, convicciones y acciones. Así que vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Espíritu Santo, gracias de verdad porque podemos recurrir a ti, Señor, derramar nuestro corazón a ti en cualquier circunstancia, encontrando en ti consuelo, encontrando en ti plenitud, encontrando, Señor, en ti lo que no podemos encontrar en este lugar. Y Padre, este mundo nos ofrece cosas tan vanas, y permítenos, Señor, mantenernos fieles y anclados, Señor, en tu palabra, fiel, que nunca pasa y que siempre permanece. Señor, por favor, te rogamos de que nos mantengas cerca de ti, Señor, porque separados de ti nada podremos hacer. Señor, queremos buscar tu rostro, queremos estar contigo, Señor, y procurar nuestra intimidad contigo, Señor. Ya sea en la mañana, ya sea durante el día o ya sea durante la noche, Señor. Manténnos ahí. Utiliza esta iglesia, Señor, como tú desees. Pero, Señor, regálate más personas que puedan estar sumergidas en tu Espíritu Santo, Señor. Utiliza esta iglesia, este pueblo, este pequeño rebaño, Señor, como un instrumento de gracia a las demás personas. Líbranos, Señor, de caer en las tentaciones de este mundo, Señor, y permítenos simplemente ser instrumentos, ser vasos, vasijas para tu honra, Señor. Así que utiliza esta iglesia en esta nueva década que inició en el 2020, 2021 y lo que resta, Señor, para que tú seas el glorificado, tu nombre sea el magnificado, Señor, y que este pueblo, Señor, pueda adorarte, no tan solo de labios, sino con todo su ser, con toda su alma, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Señor, te ruego que un fuego purificador llegue a cada corazón de nosotros, de mi hermano, el que está al otro lado de la pantalla, Señor, en este día. Te ruego que des un soplo de vida a aquellas almas, Señor, que están asfixiándose en medio de las banalidades del mundo. Aquí estamos. Dirige a tu pueblo. Tú eres nuestro escudo, nuestra bandera, nuestro capitán. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, bienvenidos, es un placer poder estar contigo. Te repito, el día de hoy vamos a ver confesiones, convicciones y acciones. Esto es el ADN de Horizonte, lo que nos diferencia particularmente Horizonte dentro de Horizonte Querétaro y Horizonte Ciudad de México, que Ciudad de México es producto o una iglesia plantada de Horizonte Querétaro, y queremos mantenernos alineados también a lo que el Señor nos ha dado, nos ha regalado, y también honrando mucho al pastorado, al pastor Quique, que ha sido un regalo para nuestras vidas, y lo bendecimos a él, a su esposa, a su hijo, y también que le añada sabiduría a todas las personas y líderes que están a su alrededor. Así que vamos a ver qué es lo que tú tienes que esperar de esta iglesia, qué es lo que tú tienes
qué es conocer de esta iglesia, particularmente de Horizonte Ciudad de México. Voy a ver tres puntos muy sencillos que están obviamente en el título: confesiones, convicciones y acciones, y voy a agregar por extra una conclusión. Vamos a ver el primer punto. Las confesiones son lo que nosotros creemos, en lo cual nosotros estamos firmes, en lo que nuestra confianza, confesión, con nuestra fe estamos depositando en estas premisas, en estas oraciones que te voy a mencionar. En primer lugar, nuestra primera confesión para nosotros es que Jesús es Rey. Eso es muy importante. Jesús es Rey, porque incluso en otras religiones o incluso en otras personas con otra religión, incluso en una cuestión sectaria, ellos ponen a Jesucristo como alguien que ha venido a enseñar moralmente, y muchos abrazan de que Jesucristo sea salvador de sus pecados. Pero no es lo mismo que sea un salvador a que sea también nuestro Señor, nuestro Rey. El Rey tiene una figura de autoridad en su reino, una figura en donde Él con sabiduría soberanamente ejerce autoridad para que su pueblo pueda tener un bienestar, esté en armonía. Y en este caso nuestro Rey, nuestro buen soberano Rey Jesucristo, se ha ganado con todos los méritos, con toda la buena reputación, el que Él sea nuestro Rey. Eso creemos primeramente, esa es nuestra confesión. Y otra confesión que es derivada del primer punto es que nosotros somos su pueblo. Tú, tu familia, somos su pueblo, somos familia de Dios y también somos sus representantes aquí en la tierra. Entiéndase como en la Biblia, como los sacerdotes, cuando dice real sacerdocio, los sacerdotes, su función era representar a Dios en medio del pueblo. Eso es muy importante. Somos su pueblo, somos su familia, somos sus representantes. Esa es nuestra segunda confesión, y que en esa confesión se deriva una conclusión. Si nosotros somos somos su pueblo, su familia, sus representantes, entonces estamos con un propósito. Nuestro propósito es anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar las virtudes de aquel, anunciar a ese Rey que nos sacó del reino de las tinieblas y nos depositó en el reino de luz. El Rey Jesucristo es digno de ser representado y por eso lo anunciamos. Esas confesiones no cambian. Esas son nuestras dos cuestiones nucleares en las que estamos cimentando nuestra iglesia. Y voy a pasar al segundo punto de este sermón: nuestras convicciones. Para tener convicciones claras hay que compartirlas y hay que practicarlas. Estas convicciones en Horizonte particularmente han estado repitiéndose a lo largo ya de las predicaciones, de las enseñanzas, de posts en Instagram, en Facebook, etcétera, etcétera. Seguramente tú las tienes bien ubicadas y te las voy a compartir muy brevemente. Nuestras confesiones anteriormente anteriormente se habían señalado como confiamos en Cristo, caminamos con Cristo, comunicamos a Cristo y nuestros cuatro amores. Déjame definirte un poquito por qué confiamos en Cristo. El diccionario de la Real Academia Española menciona que confiar es depositar en alguien sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene, la hacienda, el secreto o cualquier otra cosa. En otras palabras, confiar o que confiamos en Jesucristo puede entenderse como en habitar en, apoyarte, ¿sí?, en depositar todo en. Y en este sentido nosotros creemos en Cristo. El segundo punto es de que caminamos con Cristo.
También el diccionario lo define caminar como dirigirse a un lugar o meta y avanzar hacia él, ¿sí? El caminar es avanzar hacia ese objetivo, hacia esa meta. Nosotros lo entendemos como nos relacionamos con o nos movemos con Jesucristo. Sí vamos hacia un rumbo, pero no vamos solos. Vamos acompañados del Rey, o mejor dicho, Él nos lleva y queremos seguir sus pisadas. Por eso es importante caminar con Jesucristo, caminar con el Rey, caminar con el Señor. Una de las particularidades que yo he estado meditando desde diciembre del año pasado es cómo Enoc en el Antiguo Testamento no se mencionan más de su parentesco o de sus credenciales, ni siquiera de su ministerio. No se mencionan muchas cosas de Enoc en el Antiguo Testamento, en Génesis. Sin embargo, lo que sí se menciona es y Enoc caminó con Dios. Eso es impresionante. Eso es maravilloso. Incluso Moisés caminó con el Señor. Incluso Jesucristo se aislaba para poder pasar tiempo con el Señor. Y el tercer punto es de que nos comunicamos con Cristo. Comunicamos a Cristo. Y también comunicar significa, la definición es hacer a una persona partícipe de lo que se tiene. Otra traducción o otra definición sería descubrir, como que ya no está oculto, ¿sí? Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo. Partiendo de esa definición, entonces, podemos entenderlo como compartir hablando o escribiendo para invitar a la gente a Jesucristo. Estos tres puntos son muy importantes. Confiamos, caminamos y comunicamos a Jesucristo. Si alguien te pregunta, oye, ¿y ahí qué hacen? Bueno, invitamos a la gente a que confíe en Jesucristo. También, una vez que confía en Jesucristo, la intención es de que camine diariamente con Jesucristo. Y por último, también entendemos que tiene que comunicar. Derivado de una sana intimidad, hay una correcta actividad, una sana actividad de comunicación. Entiéndase verbal, escrita o por algún otro medio de comunicación. ¿De acuerdo? Y también tenemos 4 amores que en su momento se enseñaron en nuestra iglesia. Y entonces estos 4 amores es amor a la palabra, amor a la verdadera gracia, amor al ministerio mutuo y amor a otros. Esos son nuestros 4 amores, los cuales hoy no voy a definir a detalle cualquiera de estos. Ya en su momento, en los primeros pasos, va a haber una clase en la que se va a hablar un poquito al respecto de estos 4 amores. Y los pastores en Horizonte estuvieron de acuerdo en poder consolidar esto en algo un poco más sencillo y un poco más fácil de repetir, de memorizar, de poder abrazar. Entonces, lo que se ha estado enseñando, lo que estamos enseñando de parte de Horizonte a cada iglesia, cada campus que se ha plantado y cada iglesia que se ha afiliado a Horizonte es, entonces, que actualmente nuestra misión es derivada de la palabra de Dios en Mateo 28 del 16 al 20. No necesitamos andar inventando otro tipo de cosas, porque Jesucristo para nuestra iglesia es más que claro que nuestra misión, nuestra gran comisión es esta, ¿sí? Mateo 28 dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, derivado de ese versículo, puedes tú entender que nuestra misión somos discípulos de Jesús haciendo discípulos. Es muy sencillo, ¿no te parece? Somos discípulos de Jesús haciendo discípulos. Eso es lo que se espera de cada uno de los miembros de nuestra iglesia, en donde nosotros podamos primeramente discipularnos con Jesucristo, donde podamos caminar con Jesucristo, donde podamos nutrirnos de nuestro buen maestro que es Jesucristo. Él es el que te va a enseñar, Él es el que te da buen juicio por medio de su palabra. Él es el que va a madurar tu espíritu, tu fe, tu carácter, para que podamos caminar en esta vida en donde nuestro carácter se vaya diluyendo y cobre preeminencia el carácter de Jesucristo en nuestro interior, el corazón. Y derivado de una sana intimidad, entonces se deriva una actividad, y nuestra actividad primordial es hacer discípulos.
pero no simplemente discípulos de alguien, sino de verdaderamente de nuestro Rey, de Jesucristo, a ser discípulos de Jesucristo. Esa es la encomienda que tiene cada líder de nuestros grupos Conexión, es la encomienda que tiene cada uno de nuestros consejeros en nuestra iglesia, esa es la encomienda de cada uno de nuestros maestros, de cada líder, ya sea de alabanza o cualquier otro. La intención es hacer discípulos. Y hacemos discípulos de Cristo que creen, que caminan y comunican a Cristo como mejor. ¿Sí? En este inciso, en este punto, estoy tratando se trató, mejor dicho, de compilar todo lo anterior, los 3 puntos más los 4 amores, en esta oración. Te la voy a repetir. Hacemos discípulos de Cristo que creen, caminan y comunican a Cristo como mejor. ¿De acuerdo? Eso es un poco más sencillo de memorizar y quiero repetírtelo una vez más. Nuestra misión es sencilla, somos discípulos de Cristo haciendo discípulos. ¿Y cómo se puede entender eso? Pues bueno, hacemos discípulos de Cristo que creen, caminan y comunican a Cristo como mejor. Eso es importante que tú lo puedas tener apuntado, señalado, y se te va a estar repitiendo a lo largo de todo este tiempo, ¿sí? Entonces nuestra visión es ser una comunidad, entiéndase esto, queremos llegar a ser esta comunidad de personas, no una iglesia aislada, no una secta, sino una comunidad con una mentalidad de reino, ser una comunidad de discípulos de Jesucristo que le conocen, le aman, se comprometen con su reino y lo dan a conocer a otros, mientras regresa por nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a querer ser esta comunidad? Hasta que Jesucristo nos llame a cuentas o hasta que Él regrese por nosotros. Eso es muy importante. Nuestra visión está en consolidar eso. Ser una comunidad de discípulos de Jesucristo que le conocen, que le aman, que se comprometen con su reino. Esta mentalidad de reino, porque no somos... Horizonte no es la última Coca-Cola en el desierto, no es el único iglesia. Sabemos y entendemos que hay otras iglesias que amamos en la Ciudad de México también y en el resto de la República y en el resto del mundo que hacen cosas para el Señor y lo hacen muy bien. Pero nosotros entendemos que nosotros queremos comprometernos, queremos conocerle y queremos amar a nuestro Señor y ser ese discípulos, ser esa comunidad, esa mentalidad de reino en donde no pensamos que son mis ovejas, son las ovejas del Señor, porque cuando pienso que son mis ovejas, entonces yo me concedo derechos que no me corresponden. Simplemente soy un siervo de Jesucristo que le sirvo a su novia, a su iglesia, y Él es el Rey que se merece todo el reconocimiento. Deuteronomio 30 justifica bíblicamente esta posición. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 al 20 en la Nueva Traducción Viviente. Te lo voy a leer. Deuteronomio 30, 19 al 20 en la NTV. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Está hablando el Señor al pueblo de Israel. Entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Me encanta porque la palabra ahí empieza en el versículo 19 como hoy. Y si esto lo lees mañana, entonces también pues va a decir hoy. Vamos a continuar. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. El Señor es hermoso, diciendo, elige la vida. Versículo 20. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor, tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Me encanta, puedes volverlo a leer y el versículo 20 es extraordinario, es fascinante. Porque el Señor nos está dando a elegir. A ti que estás conociendo a Jesucristo o que definitivamente estás escuchando esto por primera vez, puedes tener la decisión de elegir entre la vida y la muerte. Pero Dios mismo te da la opción diciéndote, ¿sabes qué, bro? No te hagas, diríamos, no te hagas guaje eligiendo la muerte porque obviamente traerá sus consecuencias. Mejor elige la vida y puedes elegir esa opción de amar, de obedecer y comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Y esa es la clave para la vida.
Si tú estás en un proceso en donde no sabes cuál es el rumbo de tu vida, en donde no sabes por qué estás viviendo, cuál es tu propósito, no sabes cuál es el sentido de la vida, este versículo te puede ayudar a ti. En los momentos de desorientación espiritual, este versículo puede ayudarte. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es muy sencillo. Amar a Dios. Amar a Dios en el Nuevo Testamento también se dice, ese es el resumen de todos los mandamientos. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amar al Señor. Amar no es un concepto nuevo. Amar al Señor con todo nuestro ser y también a obedecerle. No tan solo amar, sino a obedecer, a hacer lo que Él nos pide, porque sabemos que su voluntad es perfecta y lo que Él nos pide no va a ser para nuestra destrucción. Por favor, necesitamos entender que la voluntad de Dios no es para destruirnos, sino para construir nuestra vida en el cimiento perfecto que es Jesucristo. Y por último, a comprometerte firmemente. Ese es un compromiso para con el Señor, para que podamos estar con Él en todo tiempo. Y no es una cuestión mental, una decisión en donde tú y yo necesitamos comprometernos y recordarnos, mi lealtad es para con el Señor Dios. Mi lealtad es para con el Rey. Y una vez teniendo esto en nuestro corazón, abrazándolo y entendiéndolo claro, podemos ser esta comunidad que se espera, esta comunidad de creyentes, de discípulos de Jesucristo, que lo conocen, que lo aman, que se comprometen en su reino, y no tan solo que se lo mantienen ellos, sino que lo dan a conocer a otros. Muchas personas necesitan conocer ese reino porque están simplemente expuestos al reino de este mundo. Voy a repetirte estos puntos para que los tengas muy claros. Nuestra misión entonces somos discípulos de Jesús haciendo discípulos. Es muy sencillo. Y nuestra visión es ser una comunidad de discípulos de Jesucristo que le conocen, aman, se comprometen con su reino y lo dan a conocer a otros mientras regresa por nosotros. Voy a continuar con mi tercer punto del sermón, que va a ser un poquito más extenso que los dos anteriores, en donde ya queremos traer textualmente las acciones concretas o prácticas de qué es lo que se espera de cada uno de nosotros en Horizonte. Lo anterior es padrísimo, porque está padrísimo que prediquemos del amor, está padrísimo que prediquemos de ser discípulos, está padrísimo que lo demos a compartir, pero dirían, donde la puerca torció el rabo es donde hay que llevarlo a la práctica. Y todos pueden estar tan abrazando el concepto de amar o incluso de perdonar, pero cuando se nos pida perdonar a nosotros, es ahí en donde a veces nos alejamos y evitamos ese compromiso. Así que las acciones concretas o cómo es que esperamos que un discípulo de Cristo luzca en nuestras iglesias, en nuestros grupos de conexión, en nuestras familias, en el servicio, ¿sí? Es lo siguiente: buscar el rostro del Rey en lo privado, ¿sí? Intimidad con el Rey es prioridad. Intimidad con el Rey es prioridad, con el Rey Jesucristo. Y este es un primer punto de las acciones que nosotros queremos inculcar, influir en cada uno de ustedes. La intimidad con el Señor. Sí, me encanta porque yo creo que todo esto del movimiento de la pandemia y todo esto, los cambios que ha sido muy difícil para muchos, todo eso ha traído grandes arrepentimientos a Cristo, y seguramente también en tu vida ha hecho valorar cosas que antes, con las prisas o con el acelere de la ciudad, pues no lográbamos vislumbrar o captar o apreciar. Por ejemplo, detalles como en mi caso poder ser presente de cómo mis hijos están creciendo, de cómo mis hijos están teniendo su proceso de madurez, e incluso he podido, junto con mi esposa, estar pues teniendo tiempos que antes no podíamos por las cuestiones de las prisas. Ojalá que esto de la pandemia haya servido para que en tu vida puedas reflexionar de que hay cosas tan vanas en las cuales le estábamos prestando atención,
¿sí? Como en la popularidad, en la fama, el dinero. Y Dios le dio una torre a toda la cuestión económica para que tú y yo y toda nuestra República Mexicana pudiéramos entender de que la clave de la vida no es el dinero. La clave de la vida no son qué tan famoso soy, qué tan exitoso soy, las relaciones con las que tengo. Sí son un regalo, pero no es todo, no es la clave de la vida. También el Señor ha derrumbado la cuestión de la salud en algunos de ustedes, en algunos de nosotros, para que podamos recordar que hay cosas en las cuales estábamos prestándole atención y concentrando, poniendo enfoque en nuestro pensamiento en eso, cuando en realidad la cruz de Jesucristo, el único que puede traer transformación en nuestras vidas y consuelo, es el que se merece nuestra atención. Ahora, por ahí alguien dijo, si todo en la vida para ti es prioridad, entonces nada es prioridad. Es importante notar que prioridad, cuando la palabra significa lo que tiene en primer lugar en tu vida, y nosotros creemos que Dios tiene que ser el primer lugar en tu vida, ¿sí? Debe estar Dios y ya el resto de tus relaciones, pero primero como iglesia queremos inculcar esta acción en tu vida, el Señor como primero. Entonces, básicamente, tu llamado esencial no es a actividad, sino intimidad. La actividad sana es fruto de una intimidad sana. Queremos ser discípulos saludables, sanos en Cristo, que están intimando con el Señor, para que podamos tener una actividad derivada de un ser sano, de un alma saludable. Y la actividad sana, como ya lo mencioné, es un fruto de una intimidad sana. Por ejemplo, supongamos, yo tengo una relación con mi esposa, y si tú me preguntaras, oye Eric, ¿cómo andas con tu esposa? ¿Cómo está tu relación con ella? Pues bueno, imagínate que yo te podría decir, pues bien, estamos súper bien, no nos peleamos, no tenemos rencillas, no tenemos luchas, no tenemos descontentos. ¿Ah, sí? Eric, pues ¿cómo le haces? ¿Qué fue lo último de lo que hablaron? ¿Qué fue lo último que te dijo tu esposa? Ah, mira, pues no, no es tan complicado, lo último que me dijo fue, sí, acepto. ¿Te das cuenta? Es tan ridículo que podamos tener una relación, sí, a distancia y simplemente compañeros de habitación, cuando el Señor nos llama a una intimidad, a una relación. En ese sentido, podremos mi esposa y yo convertirnos en unos roommates, unos compañeros de cuarto. Pero la intención aquí es de que, derivado de las charlas, incluso de las conversaciones, de los diálogos que podamos llegar a tener, que nos convirtamos en soulmates. Es un concepto que yo estoy tratando de abrazar en mi vida hoy, primeramente con mi esposa, pero también es derivado por por una vida saludable con el Señor. Tú necesitas buscar al Señor. ¿Qué fue lo último que te dijo Cristo? Si tú vieras al Señor como una relación, como con un amigo, con un padre, como con un... no lo sé. ¿Qué fue lo último que te dijo Jesucristo? ¿Cómo están ellos y tú? Él y tú. ¿Cómo está Cristo contigo? ¿Qué fue lo último que platicaron, que conversaron en oración? Y muchos cristianos, lamentablemente, viven del pan viejo o de las viejas glorias. Entiéndase lo siguiente. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Empiezas tus dinámicas familiares de la casa sin intimar con quién es tu verdadero hogar? ¿Empiezas tus rutinas sin siquiera poder rendir tu vida al Señor? Checa lo que Salmo 91 dice al respecto. En la NTV dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Las urgencias de nuestro hogar pueden ser un ídolo para nosotros cuando nuestro verdadero hogar es Cristo mismo. Nuestra morada, nuestra habitación, nuestro lugar en donde podemos habitar es Dios. Tú has sido nuestro hogar. Es incongruente cómo ocuparnos primeramente, como Marta, tan afanada, que estaba ocupándose de las cosas físicas y olvidaba la mejor parte. Checa lo que el Salmo 19:8 también tiene que decir. Los mandatos del Señor son claros.
dan buena percepción para vivir. Si tú y yo empezamos nuestro día sin consultar al Señor, sin siquiera poder hablar con Él y tener un tiempo devocional con Él, entonces déjame decirte que claramente vas a ir a enfrentarte a la vida, a enfrentarte con las personas que tienes a tu alrededor sin una percepción correcta de vida. La Biblia dice claramente, su palabra, sus mandatos son claros, pero ¿cómo vas a saber sus mandatos si no pasas tiempo, si no pasamos tiempo con el Señor? Dan buena percepción para vivir. ¿Quieres aprender a vivir con sabiduría? ¿Te consideras una persona simple que le encantaría poder administrar su vida de otra manera? Pues busca al Señor. Busca al Señor. Déjame hacerte otra pregunta. Reveladora del corazón. ¿Vives del alimento de otros pastores que no son tu pastor? Por ejemplo, en nuestra congregación tenemos la particularidad de poder tener estas cuestiones de multimedia y publicar nuestros videos, y hay otros pastores que también admiro, en donde está el pastor Quique, está el pastor Jonathan, el pastor Adrián Capitaine, y bueno, un sinfín de pastores, Miguel Núñez, John MacArthur, en fin, Miguel Sugel Michelén, en fin, un montón de maestros que son excelentes maestros de la Biblia. Sin embargo, podemos correr el riesgo de que en esta era tecnológica podamos alimentarnos más de personas que no son nuestro pastor, y que al alimento de otros pastores ni siquiera ellos van a conocer cuáles son tus batallas, cuáles han sido tus derrotas y cómo Cristo te está dando victoria en tus batallas. Sí tenemos una mentalidad de reino, pero el Señor ha puesto un orden, una autoridad dentro de nuestra iglesia local, y es ahí en donde invitamos a que nosotros podamos vivir eso. Fíjate muy bien, Jeremías 2:5 dice: esto dice el Señor, qué mal encontraron en mí sus antepasados, que los llevó a alejarse tanto de mi lado. Rindieron culto a ídolos inútiles, y ellos mismos se volvieron inútiles. La cuestión aquí es que no estoy diciendo que los predicadores estén predicando cosas malas. Algunos que no mencioné tal vez sí, pero la cuestión aquí es de que podemos volverlos a ellos como nos encanta la idea de conocer a esos pastores, porque esos pastores no se van a meter en nuestra vida. Y entonces corremos un riesgo de que cuando nadie me conoce en la vida, cuando nadie está conociendo mis derrotas, mis batallas, entonces me convierto, o mi corazón tiene una coraza en donde no deja que alguien pueda entrar para poder ni tampoco dañar, ni tampoco traer restauración. Por eso es muy importante. ¿Qué te llevó a abandonar al Señor? ¿En qué fue ese punto de quiebre en el que te olvidaste del Señor, rindiendo culto a ídolos inútiles? Y tú mismo puedes ser un ídolo inútil. El dinero puede ser un ídolo inútil. La fama, la búsqueda profunda de afecto en las personas, el dinero, el poder, la autoridad. Y ellos mismos se volvieron inútiles. El Señor es quien purifica con su palabra nuestras intenciones. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Estás viviendo con cisternas rotas o de viejas glorias? ¿Eso qué quiere decir? Que muchos también pueden llegar a caer en esta postura de decir, bueno, es que Dios me usó cuando estábamos en los 90s, en los 2000s. No, pastor, usted no sabe cómo me utilizó hace 3 años y compartíamos y evangelizábamos. Pero la cuestión aquí es de que estás viviendo en glorias pasadas, estás construyendo cisternas rotas que no retienen agua. Y el asunto aquí es de que podamos nosotros reabastecernos continuamente del agua de vida de parte del Señor. Jeremías 2:13 dice: pues mi pueblo ha cometido 2 males. ¿Cuáles son esos 2 males? Primero, me ha abandonado a mí. ¿Checas
que no es una cuestión de ha dejado de hacer las cuestiones ministeriales, no ha dejado de hacer actividad, no es una cuestión de lo que estamos haciendo, es una cuestión de relación. El Señor está profundamente interesado en tu relación con Él. Por eso, la cosa mala o la maldad en la cual el Señor está poniendo aquí el dedo en el renglón es: me has abandonado a mí, dice el Señor, la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. ¿Cuál es esa cisterna rota en la cual te estás apoyando, en la cual te estás autoengañando, diciendo de que, bueno, de aquí voy a sacar un poquito más de agua? No, nosotros tenemos que buscar al Señor, tenemos que estar totalmente pegados a Él. Salmo 27, 7 al 8 dice: escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Nuevamente, un asunto de relación, un asunto en donde el salmista se está relacionando con Dios y dice: escúchame cuando oro. Ayer en la semana, el miércoles, pudimos tener una conversación bastante interesante en nuestras reuniones de oración los miércoles por la noche. Y pudimos ser estratégicos para poder avanzar en nuestra vida de oración. No es algo en lo cual nada más tiene que surgir espontáneamente, sino que tenemos que planearla, tenemos que ser intencionalmente estratégicos, seleccionando un lugar, seleccionando un espacio, seleccionando una hora para poder dedicar nuestra vida al Señor. Y aquí el Salmo 27 dice: escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir: ven y conversa conmigo. Nuevamente, esta relación de comunión. Y mi corazón responde: aquí vengo, Señor, aquí vengo. Ojalá ese fuera nuestro pensamiento, que el Señor te esté diciendo: ven y conversa conmigo, dialoguemos, platiquemos, oremos. Quitémonos ese chip o esa idea, arranquémonos ese concepto de que la oración es aburrida. Porque cuando uno está hablando con el Señor e incluso utiliza las mismas palabras del Señor para dirigirlo, el momento de oración, el momento de intimidad con el Señor se vuelven fantásticos. No sé cómo es posible que cristianos puedan vivir sin pasar tiempo con el Señor. Es ilógico, o sea, no tiene sentido. No están siendo cristianos, porque en sí el cristianismo es seguidor de Cristo, y Cristo pasaba tiempo con su Padre, se apartaba y tomaba tiempo con el Señor. Por lo tanto, si tú estás viviendo con viejas glorias, con cisternas rotas, empezando tu día sin estar con Cristo o escuchando las enseñanzas de otros pastores, pensando que Él es tu pastor, por miedo a que no te vaya a confrontar, y entonces a distancia es muchísimo más cómodo para ti, entonces estás yendo en un camino muy equivocado como discípulo de Cristo. Intimidad con Dios es para el alma como el oxígeno es para el cuerpo. Oxígeno es lo que ahorita está de moda dentro de toda esta temporada COVID. Y los tanques se han vendido por montones, por miles y miles. Intimidad con Dios es para el alma como el oxígeno es para el cuerpo. Tú no puedes respirar, o no puedes vivir sin respirar. Tú tienes que inhalar y exhalar para poder oxigenar tu cuerpo, tu sangre, todo tu sistema, para que entonces tus funciones vitales corran fluidamente. Con el Señor sucede algo muchísimo mejor. La intimidad con el Señor tiene que ser ese conducto, ese oxígeno en tu espíritu que te lleve a poder vivir con una vida abundante, una vida en el Espíritu, una vida en donde el Espíritu pueda llenarte, el Espíritu pueda incluso fluir a través de ti. Hay personas que dicen: bueno, yo no necesito más oxígeno, yo no necesito más. Perfecto. Tarde o temprano te vas a intoxicar, y tarde o temprano vas a morir. ¿Recuerda la parábola del sembrador donde dice: y la buena semilla cayó entre espinos y entonces la sofocaron?
Y hay otras personas que dicen, no, bueno, es que necesito más oxígeno, necesito más carne, necesito más profundidad, por eso voy los domingos, y por eso me congrego, y por eso voy, y por eso le pregunto. Bueno, sí está bien, pero si tu crecimiento espiritual lo estás derivando de tu pastor, de tu maestro o de otras personas, entonces no tienes que depender de tu pastor, del predicador, del líder o del servidor en turno. Si vienes a la iglesia para oxigenarte del pastor, pero no buscas oxígeno durante tu semana, estás fallando como discípulo y yo estoy fallando como pastor, sustituyendo a Cristo en tu vida. Esto es muy interesante y esto es muy importante que tú y yo lo sepamos. Nuestra intimidad no está derivada de un tercero. Aquí los versículos que hemos visto y a lo largo de la Biblia no está derivada de un tercero. Nuestra relación íntima por medio del sacrificio de Jesucristo para llegar a ese lugar santo donde Jesucristo rompió el velo de arriba para abajo, es para que tú y yo podamos acceder ante el trono de la gracia y encontrarnos con ese Rey soberano. De Jesucristo vamos a encontrar oxígeno, de Jesucristo y su palabra vamos a encontrar carne, de Jesucristo y su palabra vamos a encontrar intimidad, profundidad. Así que no pongas tu atención en alguien que no puede ser tu salvador funcional, incluido yo. Yo te voy a fallar, tus líderes te van a fallar, los predicadores se van a equivocar. Jesucristo es a quien seguimos, a Jesucristo es a quien amamos y a Él queremos seguir. Voy a continuar. Ya mencioné que nuestras acciones, la primera acción que esperamos de un miembro de Horizonte, un discípulo de Cristo, es que busque el rostro del Rey en lo privado. El segundo punto es de que adorar y servir en lo público, ¿sí? La adoración congregacional al Rey. Esto es importante notar dentro de estos 4 puntos: adorar y servir en lo público, es decir, adoración en lo congregacional, porque varios versículos nos hablan al respecto. Fíjate muy bien lo que Salmo 63:2 dice: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Nuevamente este concepto de relación íntima con el Señor del parte del salmista. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. ¡Wow! ¡Qué hermosa teología, qué hermosa cosmovisión de este salmista! Y checa lo que el versículo 2 dice: te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Ahora, si solamente nos quedamos en este punto de intimar con el Señor, pero buscamos ser estos ovejas Rambo que caminan solas y que batallan solas y que viven aisladamente y que no quieren que las otras personas se metan en su vida, la Biblia tiene algo que decir al respecto. Sí es bueno que busques al Señor, pero también el santuario es este lugar público en el que nosotros podemos tener relación. La iglesia en los domingos no es realmente un momento de generar comunidad. La intención allí es en tu grupo conexión, con las personas que están caminando contigo, donde te dicen: ¿qué onda? ¿Cómo vas, bro? Oye, vamos a orar por ti. ¿Qué te dijo Dios en esta semana? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Cómo estás con Cristo? ¿Sí? Y te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Yo estoy tan entusiasmado en poder reunirnos nuevamente, en congregarnos, para no pecar en contra de Dios cuando nos dice: no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y algunos nos hemos acostumbrado tanto, se han acostumbrado tanto a estas cuestiones digitales, porque no les demanda ni tiempo, ni esfuerzo, ni otra clase de inversión. El Señor es claro. Checa lo que Salmo 5:3 también tiene que decir al respecto de este adorar y servir en lo público al Rey. Salmo 5:3 dice: Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Bríncate al versículo 7, por favor, porque ese versículo 3 fue una cuestión de comunión con el Señor. Y el versículo 7 del Salmo 5 dice: gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa. Eso es maravilloso, es el templo del Señor, el tabernáculo, el templo que se estaba construyendo, que estaba en aquella época. Y adoraré en tu templo con la más profunda reverencia.
Si tú no sabes por qué nos congregamos, es porque el amor inagotable que Dios ha puesto en tu vida, el amor inagotable que el Señor ha desbordado contigo. Y entonces, en consecuencia, por eso nosotros le adoramos en lo público, le adoramos en su templo, le adoramos en medio de la congregación, en profunda reverencia. Es importante que nuestro cuerpo, nuestra adoración congregacional al Rey también sea visible. No, pastor, es que yo me congrego virtualmente en la iglesia de fulano. Mi hermano, congregarse virtualmente no significa realmente congregarse. Tener comunión con tus hermanos, que ellos te conozcan, que te puedan saber, que puedan estar contigo hombro a hombro. Eso es lo que queremos que suceda como iglesia. Por eso estoy tan entusiasmado en que nosotros podamos ir y empezar a tener ya nuestras reuniones presenciales. Estamos a la espera de que nuestras autoridades no lo digan. Luego, Hebreos 10:23 al 25 dice: mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¡Qué hermoso! Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Y hago una pausa ahí. No dice unos a unos o motivarnos a nosotros mismos. La cuestión me encanta, lo tengo subrayado aquí en mi Biblia. Unos a otros. La cuestión de la relación, de la vida en comunidad, tiene que ser con el otro. No podemos vivir aisladamente. Dios no nos diseñó para vivir aisladamente, sino en una comunidad donde son pecadores, tanto todos nosotros como yo, como tú. Y por eso Dios nos puso ahí. Por eso el Señor nos pone en ese tipo de circunstancias para poder echar mano del Espíritu Santo y de su palabra. Dice, voy a continuar. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Palabras clave. A realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Cómo puedes hacer eso aislado? Versículo 25. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos nuevamente unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Esto es muy importante. Entonces, por eso nos congregamos, porque nos animamos, nos exhortamos, podemos orar unos con los otros. El ejercicio del amor se hace en comunidad, no de forma independiente. Es unos a otros, lo que llamamos ministerio mutuo o mutuo ministerio, que es lo mismo. La tercera acción que nosotros esperamos de un seguidor, de un discípulo de Cristo en nuestra iglesia, es que forma parte del reino de Jesús. Esta palabra, ministerio mutuo. Formar parte del reino de Jesús, ministerio mutuo. Luis Méndez, cuando ha ido a visitar, nos ha visitado en la iglesia en Horizonte, Querétaro, nos ha traído grandes enseñanzas. Y en alguna ocasión él mencionó: la vida en Cristo es una vida en comunidad. La vida en Cristo es una vida en comunidad. Y eso sigue siendo verdad hoy. La vida en comunidad no es solo reunirnos un día. Eso es importante. Pero no es tu comunidad hasta que haces vida con otros. Reunirnos está padre, está chido, es gratificante, pero la vida en comunidad sucede hasta que haces vida con otros. Salmo 133, del 1 al 3 dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos, ¿qué? Conviven en armonía. Y me encanta este concepto musical de armonía, porque armonía es la unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Puede dentro de la armonía haber sonidos diferentes, pero son acorde, diría Pablo en 1 Corintios, que sean de un solo sentir, de un solo corazón, ¿sí? De una sola mente, de un solo propósito. En ese sentido, qué agradable, dice el salmista, qué agradable, qué padre, qué rico es cuando los hermanos conviven en armonía. Y bueno, tú puedes ser de aquellos que dicen: no, bueno, pastor, es que yo no veo eso, yo no estoy cómodo en mi grupo Conexión. Entonces puedo decirte que a lo mejor no eres tan armonioso y necesita tu vida afinarse al tono de lo que está diciendo Dios, y entonces poder hacer vida con los demás. Algo está sucediendo, porque si no, entonces te conviertes en un hermanito, en un discípulo que es
que está creando una disonancia en lugar de una armonía. ¿Sí? Pues la armonía, versículo 2 dice, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. La armonía, entonces, suceden cosas maravillosas porque seguramente a alguien te ha compartido más profundamente o de una forma más amorosa el evangelio en tu grupo Conexión y dijo, wow, ya lo entendí, ¿qué significa venir a Cristo? Ya entendí el evangelio, y probablemente sucedió en una consejería o en tu grupo Conexión o en alguna reunión de tus amigos en la iglesia. Pero hacer vida en Jesucristo es hacer vida en comunidad, ¿sí? Hay una bendición muy especial que se pierde en quienes no conviven en armonía con sus hermanos, dice el pastor Quique Torres. Repito, hay una bendición muy especial que se pierden quienes no conviven en armonía con sus hermanos. ¿Tú estás perdiéndote esta bendición especial? ¿Te pareces a Cristo? Escucha esto, te pareces más a Cristo cuando das, amas, perdonas y soportas y andas con personas con fallas como tú. Te pareces más a Cristo cuando convives con personas que son pecadores, cuando los amas, cuando los perdonas, cuando los soportas, cuando andas con esas clases de personas. Todos nosotros somos pecadores, no hay perfecto, no hay bueno ni aun uno. Es Jesucristo el modelaje del amor, del servicio, el varón de dolores, quien realmente tiene todo el derecho para excluirnos y marginarnos. Y aún así, Él dice, ya no te llamaré mi siervo, te llamaré mi amigo. Qué bello, qué bello. ¿Cómo puedo evitar? Esta es una buena pregunta. ¿Cómo puedo evitar convertirme en un fariseo religioso? ¿Cómo puedo evitar construir mi propia isla dentro de la iglesia? ¿Cómo puedo evitar acorazar mi corazón? Trata con otros pecadores como nosotros. Y hay gente allá afuera sin esperanza, como tú estabas, como yo estaba, que necesita también. Trata con personas como fallas, como nosotros. De esa manera evitarás ser un fariseo, de esa manera evitarás ser un religioso, de esa manera podrás extender misericordia y compasión y perdón y soportar a aquellos hermanos que no son tan armoniosos. De esa manera estás menguando tú y haciendo que Cristo sea magnificado. Punto número 4 de esta acción, ¿sí? Ya vimos primeramente que la intimidad, buscar el rostro del Rey en lo privado. Vimos también adorar y servir en lo público. También formar parte del reino de Jesús. Y por último, ser su heraldo, mensajero, representante. Tener conversaciones del reino de Jesús con quienes aún no le conocen. Esto es muy importante, esto es un punto que quiero que pongas atención. ¿Por qué es importante hablarle a otros del reino de Dios? Si ellos ni caso me van a hacer, si ellos ni siquiera me van a prestar atención, ¿qué tal si me rechazan? Bueno, bro, no te rechazan a ti, rechazan a Jesucristo. Y eso sí es de algo de que preocuparse, porque si rechazan a Jesucristo, entonces se están condenando a la muerte eterna. Si tú rechazas a Jesucristo, te vas a ir directo al infierno. Entonces, ¿por qué es importante hablarle a otros del reino de Dios? Porque para Jesús era importante. Para Jesús era importante hablarle del reino de Dios a las personas. Ve a tu Biblia y en Marcos 2:17 dice, recuerda que estamos en la NTV, Marcos 2:17 dice, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. De ahí bríncate por favor a Hechos 1:3. Hechos 1:3 dice, durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Jesús se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios.
Las últimas palabras de una persona son muy importantes. Las últimas palabras que nos dicen nuestros papás antes de que salgan, por ejemplo, no se te olvide apagar el boiler, no se te olvide cerrarle al agua, no se te olvide echarle agua a los animales, a las mascotas, a darles alimento, o te cambias o te bañas. Siempre las últimas palabras de nuestros padres son muy importantes. Las últimas palabras de Jesucristo fueron muy importantes. ¿Y a qué las dedicó? Primeramente las dedicó a convencerlos de que Él estaba vivo, de que estaba resucitado, de que con pruebas convincentes de que estaba vivo. Y la segunda, les habló del reino de Dios. Les habló del reino de Dios. Tú no eres un discípulo de Jesús, escúchame bien, si no es importante para ti lo que es importante para Él. Tú no eres un discípulo de Jesús si no es importante para ti lo que es importante para Él. Híjole, los seguidores de Jesús debemos ocuparnos en dos cosas: mostrar en nuestra vida que Jesús vive. Mostrar en nuestra vida que Jesús vive, que es evidente, porque hay aquellos hermanitos que solamente ellos saben que son salvos y que Cristo vive en ellos, pero su rostro es como de pasita arrugada o de limón agrio. Y entonces mostrar con nuestra vida que Jesús vive, no tan solo nuestro rostro, con nuestra vida, nuestros actos, nuestra forma de administrar los recursos, administrar el tiempo, administrar el tiempo con nuestros los de nuestro alrededor. Gálatas 2:20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado en Cristo. Ya no eres lo que antes te decían, ya no eres lo que en algún momento creíste o pensaste que eras, ya no eres eso que a tanto tiempo te mantuvo esclavizado y te mantuvo ahí en la banca atemorizado, azorrillado y paralizado. Ya no eres eso. Escúchame bien, en Cristo Jesús, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Eso es glorioso porque Cristo ya pagó por ti. Ya no vivo yo, mi hermano, mi hermanita, chavo, chava, ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, sí puedes haber una transformación en tu corazón. Sí puede haber una vida diferente, sí podemos hacer todo esto y ocuparnos en demostrar que Jesucristo vive. Y por segundo, hablar con otros de su reino. Esto es muy importante porque queremos traer un balance a nuestras iglesias en donde hablar con las personas no es convencerlos. Oye, ¿y cuántas personas aceptaron a Jesucristo? ¿Y cuántas personas ya rindieron su vida? No, mira, pues es que ya completé 30. No, híjole, te quedaste bien cortito. Yo en la semana convertí a 100. Bueno, nosotros no convertimos a nadie. Nuestra chamba no es convertir a nadie. Nuestra chamba no es transformar a nadie. Así que quitémonos ese tipo de pensamientos, porque lo que sí el Señor nos modeló es hablar con otros de su reino. Hablarles de lo que significa vivir en el reinado, en el buen reinado de Jesucristo. Romanos 10:14 dice: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? Y checa esto: ¿cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Es las conversaciones del reino con otras personas. Diríamos en Horizonte CS1, ¿sí? Es como en esas sílabas, perdón, en estas letras CS1, como que esté intercediendo, que esté hablando con el vecino, que esté hablando con la persona de las tortillas, que esté hablando del reino de Dios con su peluquero, con su barbero, con la señora del aseo que les ayuda, con las personas de tu trabajo. ¿Cuántos tuvieron nuevos clientes la década pasada en su trabajo? ¿Cuántos de ellos han podido conocer realmente o haber escuchado el reino de Dios por medio de tu vida? Clientes, maestros, alumnos, compañeros, vecinos. ¿Sí? Si nosotros no hablamos del reino de Dios, tarde o temprano nos vamos a estar pudriendo por dentro. Y hay 4 cosas que si las haces van a hacer pudrir tu alma.
Sí, yo sé, ese tipo de cosas que necesitas escuchar, necesitamos escuchar cada uno de nosotros, porque si hacemos esas 4 cosas, al final del año vamos a terminar con un alma podrida, con un alma seca, con un alma raquítica, con un corazón quebrado, y no quebrado por el Señor, sino quebrado por nuestro egoísmo. 4 cosas que harán pudrir tu alma, esto es como un bonus, ¿sí? La primera cosa es que tu relación con Dios solo sea lo que haces aquí el domingo, lo que haces en las reuniones. O sea, tú eres cristiano, sí, ¿qué haces? Pues me reúno los domingos en la mañana. Bueno, que tu relación con Dios sea solo lo que haces aquí el domingo y no tengas tiempo con Él a solas. Eso te va a llevar a pudrir tu alma. Segunda cosa, ven, congrégate, reúnete cuando quieras, cuando sientas, y no te comprometas a servir a otros. Eso va a pudrir tu alma. Eso también va a llevarte a un aislamiento en donde tarde o temprano vas a terminar aislado y entonces ensimismado. Y eso, pues reúnete cuando quieras, cuando te dé la gana. Reúnete cuando sientas, no es que hoy sí sentí, hoy no sentí. Bueno, es que hoy me salieron otras cosas. En domingo, bro, por favor, ya pudimos pasar las reuniones al domingo, donde normalmente en México los domingos es un día en donde es de descanso para muchos, y entonces es una cuestión de tu corazón que no quieras reunirte, una cuestión donde no quieras comprometerte a servir a otros. Y número 3, mantente aislado, crea tu propia isla, tu propio cubículo, tu propio escritorio en donde solamente estés tú. Mantente aislado y que nadie te conozca verdaderamente. Al final del año tendrás lo que estés cosechando o lo que no estés cosechando. Y número 4, que nadie sepa que amas a Jesús y eres parte de su reino. Y ten mucho miedo de decirlo o de mostrarlo. Pastor, ¿qué está diciendo? Porque te van a juzgar a aquellos a quienes nuestro mensaje quiere librar del juicio verdaderamente importante. Juan 15, 5 al 6 dice: ciertamente, está hablando Jesús, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí, esta palabra clave, permanencia, permanecer en él, es desechado como rama inútil y se seca. Si el Señor nos ve como árboles plantados junto a corrientes de aguas en su presencia, permaneciendo en él, lo contrario entonces va a ser un alma seca que se la lleva a arrebata el viento, o entonces una rama inútil que se seca, y todas esas ramas se juntan, se amontonan en un montón para quemarlas en el fuego. Mi hermano, haz estas 4 cosas y al final del año, créeme, terminarás con un alma podrida. Ahora, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo medimos todo lo anterior, estas acciones? Porque estaría padrísimo que pudiéramos tener cómo lo evaluamos, cómo lo medimos, cómo nos damos cuenta. Bueno, con 4 pasos, 1, 2, 3, 4. Sí, es muy sencillo. ¿Cómo nos damos cuenta de que alguien está siendo discípulo de Jesucristo? Con 1, 2, 3, 4. El 1, 2, 3, 4 es la primera, 1 hora diaria con Dios. Sí. 1 hora diaria con Dios es lo que esperamos de ti, de cada uno de nosotros, de intimidad con el Señor. Ahora, ¿cómo distribuyas esa hora? Pues es muy independiente contigo, muy particular. Si lo quieres hacer 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la noche. ¿Sí? 1 hora diaria con Dios buscando su rostro. Ya lo leímos, Salmo 27:8 dice: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. En la Reina Valera diría, busca mi rostro. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Y buscar su rostro, ¿cuándo? Cada día. ¿Por qué? Salmos 5:3, ya lo leímos también. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Hermanito, ten en cuenta de que 1 hora al día no es ni siquiera el 10% de tus 24 horas. 1 hora al día es 4.16% del 100% de tu día. Ahora imagínate, 1 hora al día que se la dediques al Señor, ¿qué resultado tendría después de un año, después del 2021?
Porque se han hecho estadísticas que normalmente los chavos invierten alrededor de 6 horas al día en redes sociales y videojuegos. Ahora, que no tengamos tiempo para poder tomar una hora diaria con Dios, por favor, ¿qué más necesitas? Dios nos regaló en su providencia y en su amor una pandemia que nos ha dado tiempo para buscarlo a Él. Una hora diaria con Dios es la forma en que lo medimos. 2 horas semanales de adoración congregacional. Salmo 133:1 dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Lo leímos. Y entiéndase que estas 2 horas semanales de adoración congregacional pues pueden ser tus reuniones de oración de los miércoles, la reunión dominical, los compañerismos que estamos teniendo, ¿no? Las conversaciones que puedes tener con tus... cuando nos reunimos, ¿no? Entonces eso es 2 horas semanales de adoración congregacional. Eso es lo que buscamos de que un discípulo esté haciendo en nuestra iglesia. Número 3 horas semanales de ministerio mutuo. Ay, pastor, eso es demasiado. Bueno, mira, Gálatas 6:2 dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Santiago 5:16 dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. ¿Cómo vamos a hacer esto si no tenemos un ministerio mutuo? Ahora, en 3 horas semanales a la semana del ministerio mutuo, entiendas en tu grupo Conexión lo que inviertes ahí, en el servicio, si estás sirviendo actualmente en algún ministerio, ¿sí? O estás hablando con alguna persona, mínimo 3 horas semanales. 3 horas semanales de ministerio mutuo en donde puedas orar con tu persona, con otra persona, donde puedas convivir, hacer vida con nuestros miembros, con los miembros de la iglesia. Y número 4 conversaciones del reino al mes. A lo mejor esto es nuevo para nosotros que estamos en la Ciudad de México, pero es algo que se ha estado tratando de inculcar de parte de Horizonte para los demás campus, en donde 4 conversaciones del reino al mes. ¿Qué significa esto? Hechos 1:3, lo leímos anteriormente, durante las 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Dios no nos llama a convertir a nadie, ya lo dijimos, Él nos manda a hablar de su reino. Entonces, sé ese uno, sé esa persona que está orando por 4 personas al mes, ¿sí? 4 personas con las que estás orando y que estás hablando, que estás hablando con ellas al mes de acerca del reino de Dios, ¿sí? No es necesario que saques tu libro de teología de Charles Riley y le enseñes, no es una clase de teología, sino háblales del reino, del amor, del perdón, de la restauración, de que somos una nueva criatura en Cristo, de cómo Él está guiando tu vida como hijo, como hermano, como esposo, como esposa, como jefe, como empleado, ¿sí? ¿Te imaginas esto? Imagina que si todos pudiéramos en nuestra iglesia de Horizonte Ciudad de México poder hablar con 4 personas, conversar con ellos acerca del reino de Dios al mes, y entonces que podamos rendir cuentas en nuestros grupos Conexión. Oye, bro, la otra vez, el mes pasado me dijiste que estabas platicando con tu barbero, con tu peluquero. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Y entonces, ¿te imaginas que más o menos para junio del 2021 pudiera entonces ya estarse congregando la señora que te ayuda en la limpieza, la señora que te vende las verduras, el señor que te recibe en la caseta, tu vecino? ¿Sí? 4 personas con las cuales estemos conversando del reino de Dios. Y mi conclusión es esta, ya, para terminar, mi conclusión es esta. ¿Por qué hacemos todo esto? Por lo que hacemos todas estas cosas detrás de Cristo, y por eso nos ocupamos en lo que Él se ocupa, en lo que para Cristo es importante, y procuramos agradarle, y queremos que más gente pueda sumarse a su reino. Lucas 15, ¿sí? ¿Quién puede decir que en esta década, en la década pasada, del 2000 al 2010, Dios no fue intencionalmente bueno contigo? ¿Quién puede decir que la década pasada fue puntualmente Dios dándote muestras para bendecirte, para agradarte? Y si cambiamos eso, y entonces, ¿qué te parecería si en la década del 2020 en adelante, 2021, etcétera, pudiéramos agradarle por completo a Dios?
Es un gran desafío. Si Dios ya nos bendijo la década pasada, ¿por qué no entonces dedicar nuestra siguiente década a bendecirlo a Él y a hablar de su reino y a ser discípulos de Él y haciendo discípulos? Salmo 67 en la TLA dice: Dios mío, ten compasión de nosotros y danos tu bendición. Míranos con alegría y muéstranos tu amor. Esta es mi oración para la iglesia. Así todas las naciones del mundo conocerán tus enseñanzas y tu poder para salvar. Que esta iglesia pueda hacer eso. Dice versículo 3, Dios mío, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que todas las naciones se alegren y canten llenas de felicidad. Tú gobiernas a los pueblos con justicia, tú guías a las naciones de la tierra. El propósito es de que conozcan las enseñanzas del Señor, que puedan conocerlo a Él. Esa es mi oración. Y también en 1 Pedro 2:9 dice: escúchame esto, querida iglesia, escúchame esto, familia, hermanos, hermanas en Cristo. 1 Pedro 2:9 en la TLA. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes, ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes, Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Y Mateo 6:33 dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como su único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Esos fueron el mensaje para nosotros, particularmente en Horizonte Ciudad de México. Creemos en eso. Tenemos nuestras confesiones, nuestras convicciones y nuestras acciones. Tenemos nuestra forma de medirlo con el 1, 2, 3, 4. 1 hora diaria con el Señor, 2 horas de adoración congregacional, 3 horas de ministerio mutuo y 4 conversaciones de su reino al mes. Entonces, esto fue el mensaje que para mí era muy importante que supieras de cómo es Horizonte Ciudad de México particularmente, y que también qué es lo que nos distingue de otras iglesias, para que si Dios confirma que esta es tu iglesia, entonces podamos abrazar esto y caminar en armonía para poder ser esa comunidad que ama a Jesucristo, que se compromete con Jesucristo, que obedece a Jesucristo, que le conoce y que le da a conocer a otros de su reino. Espero que haya sido un sermón muy puntual. Espero que esto haya sido de confirmación también para aquellos que han abrazado esta forma, este tono de nuestra iglesia, para que podamos entonces comprometernos todo este 2021. Déjame orar. Señor, gracias porque en tu palabra a nosotros nos has revelado qué es lo que esperas de nosotros. Señor, que esta iglesia pueda ser un instrumento para tu gloria, Señor, en una mentalidad de reino, que no somos los únicos y que colaboramos también en una red de iglesias, en red de campus, Señor, que estamos conectados, caminando juntos, Señor, batallando juntos, celebrando nuestras victorias, Señor, levantando al caído, Señor. En donde en tu reino, en tu buena soberanía, Señor, te ha placido ponernos en esta congregación, Señor, y permítenos también ser fieles discípulos tuyos, Señor, que confían en ti plenamente, que caminan contigo diariamente, que comunican de que Jesucristo es mejor. Así que te ruego por mis hermanos que están del otro lado de la pantalla, de que tú los bendigas y de que nos confirmes, Señor. Regálate este año para tu gloria, Señor, a través de nuestras vidas, que puedan comunicar que tú vives, Señor, y de que hablamos de tu reino, porque para ti era importante hacer estas cosas. Restaura a mi hermana, restaura a mi hermano. Tráeles consuelo, Señor, al corazón afligido, al corazón abatido, a aquel que no te conoce, a aquella que no te conoce, Señor. Revélate con poder en su vida el día de hoy, Señor. Te ruego por nuestras familias, te ruego por nuestros trabajos, te ruego por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos, Señor. Ten compasión de nosotros, no para que nosotros nos llevemos el enfoque, sino para que tú, Jesucristo, las naciones puedan conocerte y puedan adorarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue un placer poder estudiar todo esto, nuestras confesiones, nuestras convicciones y nuestras acciones y cómo lo medimos en Horizonte Ciudad de México. Si tienes más dudas, puedes contactarnos en nuestro número de contacto y puedes también escribirnos a nuestro correo. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias.